Muy bien, continuamos aquí en Dos Mitades. Propinas es el hashtag del día de hoy. Pueden participar a través de nuestro Twitter en @tvuniversidad, en @2mitadesTVU. Venimos repasando un poco lo que ha sucedido. Por un lado, con las Madres de Plaza de Mayo y esta multa que le cobra el municipio en este contexto. Por otro lado, lo que sucede en el Consejo Deliberante Platense. En un ratito nos vamos a meter con lo que dejaron las frases y las palabras de Elisa Carrió, la diputada nacional, que propuso a la clase media como solución a esta crisis brindar propinas y changas. Y ahora nos metemos en la situación internacional con Claudio y Nico Sampedro. Gracias, Mati, y vamos a hablar ahora de información internacional. Como siempre, el hombre que nos trae la luz sobre esa información es el señor Nicolás Sampedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, a ver, elecciones en México. Se abrió una ventana de esperanza para mucha gente y tantos otros que la están pasando mal con esa información. Sí, bueno, la elección desde antes ya venía con todas las encuestas que estaban dando como ganador a Andrés Manuel López Obrador, este referente político que lidera Morena, el partido que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Un López Obrador que es la tercera vez que se presenta a elecciones, ya se había presentado en 2006 y en 2012, en las dos perdió la elección por fraude electoral. Esto es algo recurrente en México desde hace muchos años, a manos del PRI, a manos de Peña Nieto en la última vez, pero la cuestión es que esta batió récords la cantidad de gente que fue a votar. Más del 63% de la población mexicana apostó por ir a dar su voto de confianza, y no solamente ganó Andrés Manuel López Obrador con casi el 53% de los votos, por lo menos es la estimación que hay hasta ahora. Todavía no están los números definitivos, pero ese es el estimativo, contra un 21 de Ricardo Anaya del PAN. Estamos hablando de más de 20 puntos de diferencia, una cosa abismal, al margen de que las prácticas del fraude siguieron. Si te parece, hicimos un recorte de algunas de las cosas que decía Andrés Manuel López Obrador, momentos después de haberse conocido que los tres candidatos opositores reconocían la victoria de López Obrador. Perfecto, vemos entonces el informe de Nico Sampedro. A ver. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. En especial a los pueblos indígenas de México. Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento: por el bien de todos, primero los pobres. Muy bien, ahí veíamos entonces el discurso de López Obrador. Un fragmento en realidad me pareció lo más significativo. Esta última frase, primero los pobres, era algo que había arrancado a utilizar en principio en su campaña. Después, a lo largo de la campaña, fue como desapareciendo y ahora lo retoma. Lo interesante de Morena y de todo este armado, junto con el Partido del Trabajo y con el Encuentro Social, que son los otros dos partidos que componen la alianza que ganó, tiene que ver precisamente con que abarcó o logró generar un paraguas debajo de esas estructuras que son bastante amplias, digamos. Hay sectores de centro derecha, hay sectores de centro izquierda, hay sectores más radicalizados, menos. Quizás eso es lo interesante de lo que está viviendo hoy México, como para tener un dato, porque no fue solamente Andrés Manuel López Obrador el que ganó, sino que además se quedó con 70 de los 128 senadores que tiene la República de México y con 303 de los 500 diputados que tiene México. O sea, tiene
amplia mayoría en el Senado, tiene más del 50%, o sea, tiene la posibilidad, si quiere, de legalmente sacar las leyes que se le ocurra. De hecho, una de las cosas que dice también en el discurso es todo va a ser bajo el marco de la ley. Pero bueno, el resultado parlamentario también le va a permitir hacer ese juego sin salirse de lo que establece la Constitución actual, sin modificar esa situación. Otra cosa que fue sorprendente de esta situación son las 6 gobernaciones. Hay una 7ª que estaría ahí en veremos, pero hasta ahora son 6 gobernaciones las que ganó Morena, bajo la referencia de Andrés Manuel López Obrador. Quizá la más simbólica es la de la Ciudad de México, que por segunda vez en la historia va a tener una mujer como alcaldesa de la ciudad. Pero lo interesante, lo llamativo de todo este movimiento que se generó tiene que ver con la movilización popular. Grandes sectores de las organizaciones sociales de derechos humanos, incluso los educadores de Oaxaca. En algún momento ha habido mucha convulsión social en Oaxaca, en este estado, por la cuestión de los docentes. Y una de las cosas que marca esto también es la ruptura del bipartidismo. Desde hace 70 años que en México gobierna o el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, o el PAN. Que es la más derecha, no el PRI, digo. El PAN aparece en los 90, ahí aparece, pero siempre fueron los 2 grandes partidos de México. Bueno, esta alianza, si bien el PRD intentó meterse, López Obrador viene del PRD de hecho, intentó meterse o colarse por ese lugar, no pudo. Bueno, ahora con Morena lo logra meterse y romper con esa situación. Esto se da en un contexto de movilización social muy grande, una desconfianza absoluta en los partidos tradicionales, producto de la corrupción, producto de los grandes niveles represivos que tiene el Estado mexicano para quienes se organizan y disputan la calle, básicamente, y con un Estado atravesado por las estructuras del narcotráfico en todos sus planos, desde lo judicial, lo legislativo, incluso hasta la función del Ejecutivo o algunos funcionarios vinculados o sospechados de tener vínculo con el narcotráfico. Cabe resaltar que en lo que fue la campaña murieron más de 45 candidatos de Morena a las elecciones. Eso también habla de cómo se expresa el narcotráfico a la hora de decir, bueno, este candidato no. La forma de decirlo era matar al candidato. Ese nivel de violencia existe en México. La cantidad de desaparecidos, desplazados, muertos es abismal, es algo de lo que no se habla en casi toda la prensa de aquí, de la región, de Occidente, y una de las cosas que hoy está marcando como los ejes de México tiene que ver primero con el conflicto fronterizo con Estados Unidos. Hay un gran despelote ahí por la cuestión de la separación de familias y separar a hijos de madres, de padres. Y la otra tiene que ver con el Tratado del Atlántico Norte, el TLC que tiene firmado México con Estados Unidos y Canadá, que tiene que ver con acuerdos comerciales, Tratado de Libre Comercio, que una especie de ALCA. Claro, que Donald Trump está ahí, que dice que se firma, que hay que reverlo, hay que ver qué pasa con eso. En todo ese marco, en ese contexto de descomposición social, de movilizaciones que se da particularmente esta situación. Ahora, ¿cómo puede repercutir esto en términos regionales? Claro. Primero es un espaldarazo para los procesos progresistas. Está marcando la pauta de que el tiempo de lo que se conoció como la diplomacia de los pueblos no terminó. La diplomacia de los pueblos era cuando se hablaba, estaban Chávez, Cristina, Lula, Mujica en Uruguay, Correa. Bueno, esta victoria electoral da cuenta de que no está muerto ese proceso político histórico. Habrá que ver cómo se acompaña en Brasil, qué es lo que suceda con Lula. Lo particular de esta situación es que va a haber que ver cómo sigue esto. Los 2 ejes más grandes de campaña de Andrés Manuel López Obrador tenía que ver primero con desterrar la corrupción, ese fue su gran eje de campaña, y la otra, en relación a esto que decía, mejorar los niveles de vida de la población. Una de las cosas que dice en el discurso inicial, en el Zócalo, que es esa plaza gigante que está ahí frente a la gobernatura, tiene que ver con, vamos de acá al 1 de diciembre, que es cuando asuma,
se va a trabajar con el resto del gabinete, con los equipos, para desde el primer día de gobierno que, por ejemplo, se duplique la jubilación. Por ejemplo, que se duplique lo que perciben o que empiecen a percibir como becas los estudiantes para poder seguir estudiando. Fomentar el trabajo en la juventud. Bueno, así tiró un montón de propuestas que evidentemente tuvieron mucha repercusión hacia lo interno de México para generar ese crecimiento. Y hay una cosa interesante que es la cuestión medio mítica que se generó alrededor de López Obrador, y esto en la tercera es la vencida. Habrá que ver qué sucede. México con este resultado dio vuelta a la página de la historia. Habrá que ver ahora cómo se escribe esa página, pero por lo menos es alentador. Sí, los procesos no están muertos, digo, ni en Brasil, ni en México, ni acá, ni en Ecuador. Digo, son procesos políticos que llevaron a líderes a ocupar cargos importantes y que no están muertos. Digo, en Brasil Dilma fue destituida, en Bolivia lo volvieron a votar a Evo Morales, lo volvieron a votar en Venezuela a Maduro. Digo, acá es el único país en donde rectificamos la derecha, pero después... Sí, de todas maneras habrá que ver qué es lo que sucede en México. Hay que ver qué pasa en Brasil con Lula, y el año que viene tenemos elecciones acá. Habrá que ver qué panorama hay. Muy bien, muchas gracias, Nico, por haber venido. Por favor. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque tenemos mucho más acá en Dos Mitades.